Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Banqueteando con los Politólogos. Vamos a retomar esta sección que habíamos ido implementando, que es Vota Libre, que pues vamos a tocar el ámbito que nos concierne ahorita, que son las próximas elecciones que van a haber 2025. Espero que hayan estado siguiendo este programa, bueno, más bien esta sección, y que pues realmente les esté sirviendo para estar más interesados en participar, porque la participación ciudadana es algo que realmente se ocupa ahorita. Yo voy a ser el conductor de este programa. Me llamo Diego, estamos con mi compañero. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad Nueva España. Y ahí estamos con el candidato Josafat Vargas Frutis. Tenemos el honor de tener al candidato. ¿Candidato a qué, no? Es candidato a magistrado en materia penal. No sé si nos pueda contar un poco sobre usted. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josafat Vargas Frutis. ¿Qué les puedo contar sobre mí? Resulta que todos tenemos una historia. Y para mí, contar mi historia de vida es algo que incluso yo me sorprendo. Porque, ¿por qué me sorprendo? Tengo 50 años de edad. Nací en una población de las más, con un grado de marginación de los más altos en el país. Es una población que pertenece al municipio de Huetamo. El lugar se llama La Parota. Ahí fue donde crecí, donde nací. Yo admiro a mi mamá, admiro a mi abuela, porque por lo alejado de la población solo se podía nacer, no se podía nacer en el hospital, se nacía en su propia casa. Y digo en su propia casa porque mi abuela ayudó a mi mamá a que yo naciera. Y nací en la casa que aún vive mi mamá. Mi mamá, tengo la fortuna de que ella vive, tiene 81 años. Uh-huh. Y aún la sigo teniendo. Ella vive ahí, en esa casa. Entonces, ese lugar era muy pequeño, aproximadamente de unos 50 habitantes. En esa población yo estudié la licenciatura, ahí estudié la primaria, uh-huh. Pero me tuve que ir a la secundaria a estudiar al municipio de Huetamo, a la cabecera municipal. Entonces ahí fue donde tuve la fortuna de que mi papá y mi mamá me apoyaran a que yo fuera a la secundaria. Digo me apoyaran porque mi papá era campesino. Sí. Y mi mamá pues se dedicaba al hogar. Entonces las limitaciones eran bastantes. Yo inicié mis estudios en la primaria a los 3 años. Pero como yo era muy pequeño, incluso la maestra me reprobó a propósito. Sí. Para retrasarlo y que fuera como de para acuerdo. Me reprobó. Uh-huh. Pero a los 4 años, pues me vuelvo a inscribir. Me volvió uh-huh. a inscribir mi mamá. Y fue de ahí que inicié los estudios a los 4 años y a los 10 años terminé. Como era en mi propio pueblo y en el pueblo, pues no se necesitaba más que ir a la escuela, no había requisitos de llevar uniforme, pues un calzado, zapatos o cualquier otra cosa. Yo siempre, hasta los 10 años de edad, yo usé huaraches porque así es la costumbre allá. Pero fue a partir de que entré a la secundaria donde ya piden uniforme uh-huh. y piden que llevemos zapatos. Fue ahí donde tuve que usar por primera vez unos zapatos a los 10 años. Y así, pero es precisamente, primero porque no había la posibilidad económica. Y segundo, pues en la primaria no se exigía ese uniforme, no había
necesidad de tener. Además, decía, era la costumbre. Y así fuimos creciendo. Yo estudié al principio la secundaria y la preparatoria. Posteriormente me vine aquí, a Morelia, a estudiar en la licenciatura. La estudié aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Uh-huh. Me gustó tanto porque yo desde niño siempre quise ser abogado. Yo no entendía lo que era ser abogado. Yo lo único que entendía era las cuestiones de justicia o injusticia. Porque no actualmente llega la tecnología a muchos lugares, hasta los más alejados, pero en 1970 yo nací el 30 de diciembre de 1974, entonces a finales de la década de los 70s, pues la tecnología era muy limitada. Sí. Solo la radio y en algunos casos había vecinos que tenían televisión, pero era muy limitada. Entonces, por esa razón, me vine a estudiar aquí la licenciatura en Derecho. Al terminar la licenciatura, seguí con los estudios de maestría. Terminé la especialidad en Derecho Penal y la maestría en Derecho. Entonces, finalmente, las cuestiones de discernir entre lo que es justo o no, fue lo que desde niño me llevó a estudiar y a ser lo que ahora soy. Porque decía, eso es lo que muchas veces, lo que somos de niños, eso es lo que posteriormente desarrollamos como profesionistas. Sí. Entonces, les comento, eso es lo que ahora soy. Soy ese profesionista que estudió lo que la inquietud que tenía de niño. Estoy casado, tengo 2 hijos. Y esos 2 hijos ahora ya son profesionistas. Tengo una hija, es licenciada en Derecho, ya titulada. Y también tengo un hijo que es licenciado en Derecho, pero está estudiando la maestría en administración. Maestría en administración, sí. Uh-huh. Y bueno, es la persona que soy. Sí, persona que soy. ¿Por algún momento de su vida le pasó como estudiar otra carrera o siempre quiso Derecho? Cuando somos jóvenes, de repente nos llaman la atención las cuestiones de desafíos. Y en algún momento quise ser piloto. Pero ser piloto en el sentido de tener el gusto por pilotear una nave, uh-huh, como tener el gusto de manejar un vehículo, manejar una motocicleta y así. Por esa razón me llamaba la atención ingresar al Colegio del Aire para estudiar como piloto aviador, pero era por esa cuestión. Bueno, pero de todos modos siento que es como algo que tiene mucha adrenalina, ¿no? Y también pues me imagino que su trabajo también le ha traído varias adrenalina, ¿no? Sí. Varios retos. Sí, claro. Desde luego, en mi trabajo yo inicié en el Poder Judicial como archivista. ¿Por qué digo como archivista? Porque la actividad ahí, las diferentes categorías en el Poder Judicial son en el Poder Judicial del Estado, porque casi son las mismas en el Poder Judicial de la Federación, uh-huh, pero les cambian un nombre, pero es el mismo, uh-huh, la misma actividad. Como archivista y después
ingresé como escribiente, ya después, y posteriormente, a través de los concursos de oposición, ingresé como secretario proyectista, o sea, como secretario dentro del Poder Judicial del Estado. Y cuando ocurre que soy secretario proyectista, entonces empiezo a dar el recorrido por el Estado. Esto es, la primera adscripción como secretario me mandan a Lázaro Cárdenas. Después, porque en ocasiones se va rolando el personal cuando hay alguna vacante en otro lugar, y después me envían a Zaguayo. Posteriormente me mandan a Zamora, pero mi intención siempre fue regresar aquí a Morelia. Y hace 4 años me cambian aquí a Morelia. Pero ese recorrido que hice en el estado sí es un poco pesado, porque yo venía cada 8 días a ver a mis hijos. Estaba toda la semana fuera, pero venía el fin de semana así, puntualmente. Voy a ver a mis hijos, voy a ver a la familia, para estar al pendiente. Este recorrido a mí me gustó mucho porque me llevó a conocer a las personas. A cada lugar la sociedad se comporta de una manera distinta. Yo nací y crecí en el municipio de Huetamo. Entonces, ahí tienen unas costumbres. Lázaro Cárdenas tiene otras costumbres. Es el mismo estado, pero tiene otras costumbres. Zaguayo es muy diferente. Es muy diferente hasta en la forma de comunicarse con las personas. Me cambian a Zamora y en Zamora también ocurre lo mismo. O sea, somos las mismas personas que vivimos en el estado, pero cada uno tiene sus costumbres. Por ejemplo, Zamora está muy cerca de las comunidades indígenas, de las comunidades o de los pueblos originarios que le conocen como los 11 pueblos, esa zona purépecha. Entonces hay muchas costumbres de ahí. Zamora tiene muchas costumbres de la zona purépecha, pero Zaguayo tiene muchas costumbres de la ciudad de Guadalajara. O sea, ahí se van mezclando diferentes cuestiones. Y por ejemplo, ese recorrido que usted menciona que realizó, y pues analizando estas partes de que pues en cada lugar tienen sus costumbres, sus culturas, este tipo de experiencia le hizo modificar su forma de ver lo que es justo o este tipo de valores. Creo que lo justo o injusto lo aprendemos en la familia. Okay. Porque después, cuando salimos, nos integramos a las diferentes actividades en la sociedad. Y digo, nos integramos a diferentes actividades en la sociedad a partir de que salimos del seno materno. Cuando vamos a la escuela, ahí ya nos empezamos a integrar con los demás. Pero lo justo es lo que realmente te enseñan en tu casa, en tu familia. Te dicen, un caso, comparte. Y el compartir ya te está haciendo ser tolerante con los demás. Sí. Y esas cuestiones, esos valores, esos valores vienen de la familia. Por eso a mí me parece interesantísimo haber hecho este recorrido, pero además, porque el derecho penal se encarga de sancionar esas conductas. Pero más allá de eso, ser justo es también darle la vuelta al derecho penal. ¿Cómo podemos nosotros hacer o intervenir en la sociedad para que
los delitos que vamos a sancionar se prevengan. Ujú. Prevenir. Pero claro, o sea, es una cuestión donde se tiene que trabajar mucho, pero se tiene que trabajar con las nuevas generaciones, porque nosotros a nosotros ya nos dejaron claro que el derecho penal es sancionador, y así lo dice el derecho, ¿no? El derecho penal es el derecho sancionador, porque es el Estado quien toma ese poder, porque se lo delegamos al Estado, Sí, sí, sí. para que él se encargue de sancionar las conductas que son típicas, antijurídicas, culpables y desde luego punibles, porque hay conductas que no son punibles. Entonces puede ser típico, antijurídico y culpable, pero a veces no es punible. Entonces, por eso digo, a mí me gusta mucho el derecho penal, pero para verlo de una manera diferente, para verlo de una manera tal que la justicia sea en beneficio de la sociedad. Que el derecho penal sea en beneficio de la sociedad, no como sancionador así, a rajatabla o solo tomando el derecho y aplicarlo, no, sino que cuando se dicte una sentencia sea en beneficio de todos, porque eso es lo que se persigue. Finalmente, cuando nosotros delegamos al Estado ese derecho de que sancione el Estado no va a sancionar porque sea una persona, sino porque tiene el interés de toda la sociedad en él. Sí, o sea, al final de cuentas el derecho también va evolucionando junto con la sociedad, ¿no? Bueno, se va modificando de acuerdo con la sociedad, ¿no? Y bueno, también ahorita nos hablaba de valores, y creo que hay una pregunta que me gustaría hacerle mucho, que es, ¿cuáles considera usted que son esos valores o características que son propios de usted, que diría, bueno, es que estos son como los principales que llevo en mi vida? Bueno, hay valores supremos, pero hay valores que son inherentes a las personas. El valor de la lealtad, el respeto por la sociedad o por cada persona, pero además el respeto por el derecho. El respeto que nosotros debemos tener como individuos hacia los demás. Y el respetar es entender, ponerse en el lugar del otro. Hay otro que también va de la mano, la tolerancia. La tolerancia que todos debemos tener hacia los demás como personas diferentes. Como personas que podemos integrarnos y que podemos aprovechar esas diferencias para ser mejores cada día, aprovechando las virtudes de cada uno. Es claro, todos tenemos defectos, pero es ese dominó que podemos utilizar, porque realmente en un dominó todas las piezas son diferentes, pero se van acomodando de acuerdo a cómo van sirviendo a todo el engranaje. Entonces es eso, en una máquina, por ejemplo, sí. Hay engranes grandes y pequeños, y todos contribuyen a un fin, a hacer funcionar la maquinaria. Y es eso también donde nosotros debemos aprovechar todas esas virtudes que tenemos. Sí, también pues esta parte de que el derecho termina siendo también una forma de poder limitar el poder, ¿no? De poder hacer que las personas
puedan... pues sí, o sea, como que establecen una base del juego en el cual las personas pueden dialogar, pueden tener esa pluralidad de la que usted nos está hablando. También podría hacer esta parte de la empatía. Pues sí, resulta muy, muy interesante su forma de percibir esta situación. Creo que yo también ya estoy haciendo muchas preguntas. También le voy a dar espacio a mi compañero porque Sí, no quiero acaparar. ¿Podría compartirnos qué experiencias profesionales o quizá personales lo llevaron a dedicarse al derecho penal, ¿no? Y posteriormente aspirar a ser magistrado? ¿Qué me llevó al derecho penal? El derecho penal es más que aplicar solo lo que dice la ley, es una actividad de filosofía, de filosofía y humanismo, porque cada caso en particular se tiene que entender y toda la ley se tiene que integrar. Uh-huh. Porque de acuerdo a los derechos humanos, que tenemos establecidos en la Constitución, el artículo primero dice que los derechos humanos son progresivos. Son progresivos. Esto es, que si hay un derecho que nosotros, conocido como derecho humano, ese derecho tiene que tender a mejorar siempre. Tiene que tender a mejorar siempre. Entonces, hay muchos ordenamientos internacionales aplicables al derecho penal. Y por esa razón, todos al integrarse, se tiene que hacer una interpretación. Y el derecho penal es de mucha filosofía y de mucha interpretación. Es así que fue la razón por la que me empecé a inclinar por el derecho penal. Sí, la otra pregunta me decías. Posteriormente aspirar a ser magistrado. ¿Qué me llevó a aspirar a ser magistrado? Eso es muy interesante tu pregunta, pero más interesante es en relación a que yo soy trabajador del Poder Judicial del Estado, tengo alrededor de 17 años. Todos siempre aspiramos a crecer en cada uno de sus trabajos, pero más allá de aspirar a crecer, en las sentencias se materializa tu esencia. En las sentencias se materializa tu esencia y recuerdo mucho que un maestro que tuve en la especialidad nos decía: hagan lo que Galileo Galilei decía, y sin embargo se mueve. Uh-huh. ¿Por qué decía eso? Porque en cada hay palabras que uno va poniendo y hay ideas que uno va dejando. Y es ahí donde uno, por eso decía, donde uno pone su esencia. A mí siempre me han gustado las cuestiones de justicia desde que era niño, porque me regreso, antes ya les había dicho, yo conocí muchas justicias e injusticias por la lejanía de mi pueblo con la cabecera municipal, y más allá de la cabecera municipal por la lejanía con la capital del estado, de los municipios más marginados. Entonces ahí se conoce, había cuestiones donde eran muy poco, no había la posibilidad de que la autoridad llegara y pusiera orden. Por ejemplo, les comento, cuando yo era niño, en esos pueblos, a los niños los contratan personas para que vayan, en este tiempo,
para que vayan a sembrar. Para que vayan a sembrar maíz, ajonjolí, sorgo. Entonces, yo tenía 8 años. Y me dijo una persona que ocupaba que fuera a ayudarle a sembrar. Anduve con él sembrando sorgo. Fueron 3 días, un poco más de 40 horas, porque trabajábamos aún siendo niños, trabajábamos más de 12 horas. Había que sembrar por 3 días. Yo, según mis cálculos, pagaban a unos 50 o a 2 pesos la hora. Entonces, lo que yo había ganado, según mis cálculos, eran cerca de 50 pesos. Yo tenía 8 años. Entonces resulta que cuando se llega ese tercer día, terminamos de trabajar, llega y me da 5 pesos. Le pregunté, ¿por qué me das 5 pesos? Y me dijo, es lo que te puedo dar, porque si hacemos cuentas, me sales debiendo las comidas que te di y el agua que te di para que bebieras. Así que no me estés diciendo que te pague más. Uh-huh. Y claro, no sé si fue por dignidad o por orgullo o por qué, le dije, no te preocupes, no me des nada, si no me vas a dar completo. Si a ti te hace falta más ese dinero, déjatelo todo, completo. Y no le recibí el dinero. Yo tenía 8 años. Entonces, fue en esa ocasión cuando yo conocí algo injusto. A mí me pareció algo injusto que haya trabajado y no me... No le hayan remunerado, ¿no? No me hayan pagado. Sí. Entonces, fueron situaciones que me llevaron a decir, bueno, primero tengo que superarme. Y luego entrar a los lugares donde se imparte justicia. Uh-huh. Para ser justo ahora yo. ¿Y por qué mi candidatura a magistrado penal? Primero porque ya expliqué que a mí me gusta la materia penal. Y segundo, porque hay la posibilidad real de impartir justicia con todo ese conocimiento previo. Las cuestiones de justicia no se aprenden en la escuela. Las cuestiones de justicia se traen encaranadas. Cada uno de nosotros sabemos lo que es justo y lo que es injusto, como sabemos lo que es bueno y lo que es malo, aun cuando no nos vayamos a los diccionarios a revisar a ver qué es bueno, a ver qué es malo. Por ejemplo, es un ejercicio que a nosotros nos hicieron. A ver, dime qué es bueno. Y me quedé, ay caray, ¿qué es bueno? A ver, dime qué es malo. No era cuestión de contestar a la ligera, era saber qué es malo, qué es algo malo, todo lo que es tendiente al deterioro de la sociedad. ¿Y qué es bueno? Todo aquello que contribuye a su crecimiento, a su integración, a que seamos progresistas en el conocimiento. Esa es la razón por la que yo me incliné a participar en este proceso de elección y como candidato a magistrado penal. Sí, esta parte de entrar al sistema para usted poder aportar, ¿no? A que sea, pues a mejorarlo, ¿no? Se podría ver de esa manera. Sí, sí, así es. Sí. ¿Qué desafíos específicos se enfrenta el sistema penal michoacano y cómo su perfil le aportaría a las soluciones? ¿Qué desafíos? Hay un desafío bastante grande. Hay muchos problemas que no se han resuelto en el Estado. Los problemas de la delincuencia, se cometen muchos delitos.
Entonces, la justicia tiene que ser para pacificar. Y digo, ¿por qué tiene que ser para pacificar? Porque a través de las sentencias nos identificamos con la sociedad. Si yo dicto una sentencia que es injusta, lo único que voy a provocar es que la demás gente esté dejando de creer en ese juez o magistrado porque es injusto, por qué sus resoluciones son en contra de la sociedad. Si precisamente a través de las sentencias debemos establecer un orden y una integración de todos los grupos sociales. Por eso es que decía, a través de las sentencias se tiene que conseguir una pacificación en el Estado. ¿Cómo? Con las sentencias, dictando sentencias justas. Esa sería mi aportación para el Estado a través del ejercicio de ese cargo como magistrado penal. Pero son 3 propuestas las que tengo. Justicia humana, justicia pronta y justicia para la paz. Y en ello esas son las aportaciones. ¿Por qué justicia humana? Porque se tiene que ver a la persona. No se tiene que dictar como a alguien más. Se tiene que ver a la persona. Porque decía, no en todos los lugares se cometen los mismos delitos. Y saber por qué la persona delinquió. O sea, ¿qué lo orilló a que esa persona ahora sea delincuente? Uh-huh. ¿Qué es lo que trae antes? Eso es ser humano. Ser humano en el sentido de identificarse como humano hacia los demás, pero también ver, no nada más ver las cosas como el acusado necesita protección, también la víctima necesita protección. Sí, claro. Y se debe establecer un equilibrio entre lo que el derecho que fue quebrantado en contra de la víctima, como la persona, ¿cuál fue el sentido? ¿Por qué lo hizo? Uh-huh. Eso es lo que se va a buscar y lo que se busca en las sentencias. Justicia humana. Justicia pronta, sabemos pues claramente que hay muchos juicios que tardan mucho. Uh-huh. Hay muchas causas atribuibles a que se retrasen. Yo que trabajo en el Poder Judicial sé muchas causas por las cuales se retrasan, pero buscar esa forma de que se resuelvan pronto. Y me decían, justicia pronta y expedita. Hay que hacerlo así, porque decía el artículo 17 de la Constitución así lo establece, ¿no? Pero más allá de eso, justicia pronta como un alivio también para la sociedad, porque hay una falta de, como que no se ha identificado la sociedad con los juzgadores. Sí. Y es lo que pretendemos con esto. Ahora, justicia para la paz, ya lo comenté, que las resoluciones tienen que resolver de raíz los problemas. No solo resolver el caso porque, ¿sabes qué? Hay que sacar la estadística y de acuerdo a la estadística vamos a estar mejor, vamos a estar arriba. Nos preocupamos más por la estadística que por resolver realmente la situación. Sí, me llama mucho la atención esta parte de mirar hacia las causas, porque bueno, había como una analogía que se hacía sobre que, por ejemplo, solamente castigar el delito es como si, por ejemplo, tienes un árbol y lo quieres quitar, pero nada más le empiezas a cortar las hojitas. Entonces, si le quitas las hojitas, pues nunca se va a ir el árbol, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí. Y creo que es como una buena metáfora para entender esta idea que usted nos está trayendo. También otro tema que creo que es importante es
que se esperan ciertos niveles bajos de participación ciudadana. Entonces, para aportar a que se animen más pues los ciudadanos a participar, me gustaría preguntarle a usted ¿cuál es la importancia que considera que tienen estas próximas elecciones? ¿Cuál es la importancia? Eso me parece a mí relevante. Relevante porque nosotros tenemos el poder en nuestras manos. Y el ejercicio del poder, creo que tenemos que saber usarlo. Sí. Si yo tengo el poder, porque así me enseñaron mis papás en algún momento, cómprate la ropa que quieras. Yo voy y reviso en la tienda y me compro la ropa que yo quiero. Entonces, en algún momento mis papás dejaron de vestirme, de decirme, ponte esto, ponte el otro. Lo mismo ocurre con el ejercicio al voto. Nosotros tenemos ese poder de decidir. Nosotros tenemos esa capacidad porque nosotros, así, a partir de que tenemos 18 años y nuestra credencial de elector, tenemos esa capacidad de elegir a quienes nos van a dictar esas sentencias y resoluciones. ¿Y por qué es importante? Porque es bueno saber en quién vamos a depositar esa potestad para que decida respecto de nuestros bienes, respecto de nuestra libertad, respecto de diferentes derechos de los cuales nosotros interesan a cada uno de nosotros. Es claro, dicen, no, yo no pienso meterme en problemas. Uh-huh. No es que te metas en problemas, es que debes tener jueces justos. Y me regreso a los pueblos originarios, que ellos designaban a sus gobernantes de manera plenaria, pero además decidían quién iba a resolver las situaciones más importantes en el pueblo. Un juez, un consejo. Entonces ellos decidían a quién le tenían confianza para que dijera, sabes, esta acción es justa o es injusta. Pero ellos depositaban en esa persona la confianza para que decidieran. Ahora es el mismo ejercicio de que nosotros vamos a depositar esa confianza en personas que puedan decidir respecto de nuestros bienes, de nuestra libertad, de nuestra familia incluso. Sí. ¿Por qué de nuestra familia? Las cuestiones de derecho familiar, donde se decide qué hijo se va con qué papá. Entonces, es de vital importancia y nosotros tenemos que tomarlo de ese modo. Porque no podemos dejar a que una sola persona o dos decida por quién vamos a votar o por quién no vamos a votar. Es claro que hay muchas opiniones en que esto de la elección a jueces y magistrados es solo una farsa, pero creo que no. Creo que nosotros, todos, tenemos ese pedacito de poder. Uh-huh. Que si lo juntamos todos, ese poder que nos une como mexicanos, por eso ahí está el himno nacional mexicano, donde dice, mexicanos al grito de guerra. Mexicanos, hay que activarnos. Somos una nación grande. Pero hemos estado divididos. Es el momento para unirnos
para que las cosas sean mejor cada día en nuestro México. Yo amo México, mi patria, y creo que si todos unimos ese pedacito, vamos a ser una gran nación. Ok, muy interesante. De los jueces, que además de resolver casos, un magistrado debe guiar pues, a los jueces y los tribunales. ¿Qué estilo de liderazgo ejercería y cómo promovería la capacitación continua? Creo que es algo que nosotros cotidianamente hacemos ese ejercicio. Cada vez que hay una reforma, se promueve un curso con los especialistas. Vamos, hay un instituto de especialización judicial actualmente, donde ese instituto da los cursos de actualización en cada materia. Entonces, ¿cómo promover esa capacitación? Creo que se viene haciendo de manera cotidiana. Normalmente vamos a los diferentes cursos 2 o 3 veces al año, cuando menos, porque a veces son más veces las que vamos a cursos de actualización y de capacitación. Entonces, eso a mí me parece muy interesante porque es una colaboración entre el área administrativa encargada y las personas interesadas en que se pueda estar actualizado y que podamos estar actualizados todos, digo, refiriéndome al Poder Judicial del Estado. También me gustaría hacer un pequeño comentario sobre la respuesta que nos dio hace unos momentos, sobre la pregunta que le había preguntado, la pregunta que le había hecho Sí. sobre la importancia de esta votación. Y es que también, pues estábamos platicando antes de iniciar la grabación, pues este interés que usted tiene sobre la política también, sobre el poder, sobre cómo pues el poder se va... que se encuentra en todos los ámbitos sociales, ¿no? O sea, al final de cuentas, hace poquito vimos un tema que me pareció muy interesante, que se tratan de los vacíos de poder. Entonces, retomando esta parte de la participación ciudadana, hay que tomar en cuenta el gran poder que tienen las personas que están en el gobierno sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se encarga de lo público. Entonces, lo público nos afecta a todos. Y lo que pasa es que los vacíos del poder se generan cuando una persona, una institución, tiene una responsabilidad y decide no actuar sobre ella, ¿no? Entonces, esto lo que va haciendo es que va deteriorando, pues, por ejemplo, nuestro sistema de democracia. ¿Quería hacer algún comentario usted? No, precisamente ese poder. Tenemos que acostumbrarnos al ejercicio de ese poder. ¿Por qué digo tenemos que acostumbrarnos al ejercicio de ese poder? Porque no solo tenemos derechos. El artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice una correlación entre deberes y derechos. O sea, no es solo derechos, es una correlación entre obligaciones y derechos en la que todos tenemos que participar en ello. No podemos solo pegarnos, es que la Constitución tiene mis derechos humanos, ahí me los van a... No, espérame. También hay una correlación de obligaciones, Sí. de deberes. Por eso, a mí me parece muy interesante este ejercicio porque, me regreso, si nosotros ejercemos el poder desde mí mismo, no esperar a que el gobierno ejerza un poder, no, que ejerza él esté ejerciendo el poder, no, el poder
Ya se ha venido entendiendo que el poder está en todos y las personas solo transitan por los cargos públicos. Las personas solo transitan por los cargos públicos. Sí. Entonces, como sociedad, tenemos ese poder. Y ahora, mucho más, por la decisión tan importante que vamos a tomar este 1 de junio. Yo soy candidato a magistrado penal del estado de Michoacán. Soy Josafat Vargas Frutis y voy en la boleta azul cielo con el número 18. Ahí me van a encontrar como Frutis, Josafat Vargas Frutis o Vargas Frutis Josafat. O sea, pero estoy en el número 18. Ese el número 18. Claro, sí. Nadie pierde. Sí. Bueno, muchas gracias por darnos su tiempo, por prestarse para esta actividad. Espero que pues, le haya gustado esta experiencia y pues también recordarles a las personas que nos están escuchando que nos pueden, si nos siguen, si comparten este tipo bueno, más bien que compartan nuestro podcast, pues nos pueden ayudar mucho. No sé si quieras decir algunas últimas palabras o... Sí, claro que sí. Desde luego agradecerles a ustedes, jóvenes interesados en temas tan relevantes, pero también agradecer a la Universidad Nova Hispania por la invitación. Creo que a través de esta actividad nos fortalecemos como sociedad y fortalecemos toda la actividad política, actividad política y académica con estos ejercicios. Muy agradecido con todos ustedes, con la universidad y desde luego estamos en pie y al orden. Agradezco también la disposición, pero solo voy a cerrar con algo. Tengo fe en los ideales de justicia, esperanza en realizarlos, por amor a la humanidad. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.